Mira, mis estimados amigos, que Dios me los bendiga una vez más. Vamos a orar. Padre eterno que reina en los cielos y las alturas, denos sabiduría e inteligencia, haznos comprender tu bendita palabra, cuál de la iglesia es perfecta y cuál de la iglesia no puedo pertenecer, y haznos ver, ábrenos los ojos y el entendimiento para ver qué iglesia es de Caín y qué iglesia es de Abel. Amén. Y estamos en el tema número 5, hoy domingo 5 de julio del año 2020. ¿Cuál es la religión de Caín? En Génesis capítulo 4, versículo 3 dice así: y aconteció andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, al Padre del Creador y del cielo y la tierra. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter, pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra el Padre Kadosh, contra Alei. Contra, en idioma griego, es contra Dios mismo, a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra, sobre la raza humana por el pecado de Adán, y dejarse dominar por el deseo de ensalzarse y cuestionar la justicia y autoridad divina. Eso lo dice Patriarcas y Profetas, página 58, párrafo 1, capítulo 5. Repito, Patriarcas y Profetas, página 58, párrafo 1, capítulo 5. Entonces Caín ha cuestionado siempre la autoridad divina, porque Dios mismo le destituyó del Edén a sus primeros padres. Vamos a ver por qué Dios le destituyó, cuál es la razón. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 17. Repito, Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice así: y el hombre dijo: por cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por su causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La primera maldición que Dios pronunció en la tierra es por sus horribles pecados que desafiaron contra la ley de Dios, escrito en la mente, en el corazón, y dado por medio del símbolo al árbol de la ciencia y del bien y del mal. Es como Dios mismo le vuelve a dar a Moisés la ley escrita con el dedo de Dios a Moisés. Pero la tabla de piedra no es símbolo, es una realidad. Pero el cordero, el sacrificio del cordero, sí es un símbolo. Tenemos que comprender cuándo o cómo es el símbolo y qué significado tiene y cuándo es la realidad. El símbolo es el cordero, el animal, y la realidad es el mismo cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? El Mesías. Entonces, la ley de Dios le ha dado a Adán y Eva en símbolo y dado en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso dice: la primera maldición que recibió el hombre fue por el pecado. ¿Me entiende? No existe otra maldición en la tierra. Pronto vamos a hablar, me parece que vamos a hablar el disco número 6 o disco número 8, el tema número 6 o el tema número 8. Mira lo que dice acá. Génesis capítulo 4, versículo 5.
Pero no miró con agrado el padre Kadosh a Caín y a la ofrenda suya, sino se airó Caín en gran manera y decayó su semblante, su rostro. ¿Por qué Dios no miró la ofrenda de Caín? Muchos pastores, muchos líderes dicen que el Caín ofrendó lo peor de su fruto. Oiga, eso es mentira. ¿Cómo es eso lo peor? ¿Me entiende? Mira, en esos tiempos no existía enfermedad ni plaga. No existía que la fruta se podría, que estaba podrido. No existía. Entonces, el padre Kadosh no miró. ¿Por qué? Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento de Aleí, presenta una ofrenda de fruto. No hubo señal del cielo de que ese sacrificio fuera aceptado. Abel rogó a su hermano Caín a que se acercara a Dios en la forma correcta, que él demandaba un cordero de animales como expiación y que muera el cordero en lugar del hombre pecador. ¿Sí? Que debía morir en lugar del hombre. ¿Quién? El cordero, el animal. Pero la súplica de Abel crearon en Caín mayor obstinación, mayor odio, mayor amargura en su corazón para hacer su propia voluntad. Como era el hermano mayor, no obedeció el consejo de su hermano y rechazó la amonestación directamente de parte de Dios. Eso lo dice Patriarcas y Profetas, página 58, párrafo 3, capítulo 5. Repito, Patriarcas y Profetas, página 58, párrafo 3, capítulo 5. Hoy, todos mis hermanos evangélicos dominicales que guardan domingo de cualquier institución religiosa, hasta testigos de Jehová, hasta los mormones, todas las iglesias, los 10 millones de iglesias a nivel mundial, y cada año aparece 1 millón de iglesias más de 4 países. Y todos los días aparecen 3.000 iglesias diario. ¿Me entiende? Quiere decir que todos mis hermanos que están haciendo las obras de Caín, ofrendando su sacrificio, ofrendando su testimonio, haciendo la voluntad y con orgullo y soberbia, pero si no presenta la sangre del cordero bajo lo que dice la palabra de Dios, nunca serás aceptado como Caín. ¿Usted cree que asistiendo a la iglesia te vas a salvar? ¿Usted cree que dando tu diezmo, ofrenda, estando en la vigilia, ayuno, lo que sea, o ayudas a tu prójimo, o a tus padres, a tu familia, usted cree que con eso le vas a comprarle al cielo y a Dios mismo? No. Entonces Caín quería ofrendar sus frutos y no el cordero. El primordial era el cordero y no el fruto. Por eso, ¿quién tenía que quitar el pecado del mundo? ¿El cordero, el animal? Bueno, es una figura, pero lo que en realidad iba a quitar el pecado del mundo era que el Caín tenía que poner la fe sobre el santuario terrenal, sobre el santuario celestial y el cordero del animal, que Cristo iba a venir algún día a morir. Entonces el pueblo de Israel tenía que poner su fe al santuario terrenal, en el lugar
santo y en el lugar santísimo, que se hacía expiación todos los días en el lugar santo y después una vez al año en el lugar santísimo. Hoy, no confíe tus obras en vano, en nada. Porque si tú no pones tu confianza, no pones la fe al santuario celestial, donde está el socorro, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde está nuestro socorro. ¿En dónde está el socorro? En el tercer cielo. ¿Me entiende? Entonces Caín confió y no obedeció la voz de Dios a través de su hermano Abel. ¿Cuántas veces mis hermanos evangélicos y no evangélicos no confían lo que dice la Biblia y siempre los líderes, los pastores dicen, no hagan caso a nadie, consúltenme a mí, Dios ha puesto ministro? Pero la pregunta sería, si Dios ha puesto ministro, ¿y por qué dice Jeremías capítulo 12, versículo 10? Jeremías capítulo 12, versículo 10 dice así, muchos pastores han destruido mi viña, pisotearon mi heredad preciosa. Entonces la pregunta sería, ¿quién fue culpable? ¿El pueblo de Israel puso confianza en sus líderes, sus pastores, y los mismos pastores lo llevaron a la ruina? Hoy, en plena pandemia, antes que venga la pandemia, con, entre comillas, el coronavirus, que no existe. ¿Por qué? Mira, recuerden ustedes, mis estimados amigos, cuando los pastores hemos visto sus videos por internet de un medio a otro medio diciendo que curaba a los enfermos, levantaba a los cojos y lo hacía andar a los enfermos, a los minusválidos. Ese milagro sorprendente, pero no era parte de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde están los pastores cobardes que se han escondido? ¿Y por qué no han salido a las calles, a los mercados donde había bastante pandemia? ¿Quiénes murieron? Cristianos entre comillas, evangélicos, adventistas entre comillas. Mira, ¿dónde está la sanidad? Que Dios dice, Dios cura, sana y vuelve otra vez. ¿Dónde están los pastores llamados padres espirituales? ¿Te han ayudado en plena pandemia? ¿Cuántas personas han muerto por el pecado, por el descuido? Mira, tomen en conciencia. Como Caín no tomó en conciencia, no usó el cerebro, entonces tenía que recibir el castigo Caín. Usted algún día deben recibir el castigo de Dios en el juicio. Después de la muerte, todos vamos a entrar al juicio de Dios. Eso lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Caín se presentó a Dios con murmuración cuando Abel le amonestó desde un inicio, con murmuración y escepticismo en el corazón tocante acerca del sacrificio prometido y a la necesidad de ofrenda expiatoria. Su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado. ¿Por qué? La ofrenda, el problema no era la ofrenda, el problema era Caín. Hoy, yo puedo ofrecer este pan, lo mejor pan. Un ejemplo estoy poniendo. Ofrezco mi pan, pero si yo no expreso mi sincero corazón de un arrepentimiento genuino y tengo un resentimiento
de mis padres. ¿Por qué Dios lo expulsó a mis padres del Edén? Entonces, ¿usted cree que Dios va a ver su ofrenda? No. Entonces, ¿qué pide la ley? La paga del pecado es muerte. Ser destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte y ser destituido de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Lo dice bien claro. Y ser destituido del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 23. Mira. Y después, si son destituidos de la gracia de Dios del cielo y ser destituidos de la tierra, paradisiaca, que es del Edén, entonces, si tú sigues ofrendando tus obras sin bañar la sangre del Cordero y pones tu confianza en las obras, en tu voluntad, en tu orgullo, soberbia, como Caín, estoy seguro 1000 veces, 100% que no vas a entrar en la tierra prometida. Acá de los cielos nuevos y tierra nueva. Y jamás vas a entrar a pertenecer los 144,000 sellados para terminar su bendita obra. Piénselo bien. No estoy hablando que te salgas de la iglesia, vuelve a otra iglesia o asiste a otra iglesia. No. Tu confianza tiene que ser seguro en Dios. Caín no puso su confianza en Dios. Abel sí puso confianza en Dios. Tú tienes que elegir cuál de las dos iglesias eres. ¿Eres de Abel? Obedece la ley de Dios y el sábado. ¿Eres Caín? Haz lo que te parezca, pero recuerda, no le vas a echarle la culpa a tus pastores ni a los líderes, sino por tu mismo fracaso por no usar el cerebro. ¿Me entiende? No trajo, dice la Biblia, Caín se presentó a Dios con murmuración y escepticismo en el corazón tocante el sacrificio prometido y a la necesidad de ofrenda expiatoria. Su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado. Prefirió depender de sí mismo. Se presentaría confiando en sus propias obras. ¿Cuántas veces uno confía en sí mismo? ¿Me entiende? Dios no es culpable lo que tus hijos están haciendo. El que siembra, eso lo estás cosechando. ¿Me entiende? Es hora que rectifiques. Vuelve a casa. Vuelve no a tu iglesia de 4 paredes, sino vuelve a casa al tercer cielo, la Jerusalén celestial. Ahí no te va a despreciarte. Dios te va a ayudarte y Dios toca el corazón de uno y otra persona para ayudar. Por eso, ustedes tienen que estar firmes en la justicia de Cristo. Y por eso dice, no trajo el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que se presentaría su fruto, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios, a través de la cual asegurase la aprobación divina. Acá las buenas obras no te sirven como para salvarte. La salvación es por fe sola. La fe en el cordero, en el animal que derramaba su sangre, entonces era perdonado en la promesa del Mesías. Hoy es la misma ofrenda, pero no de animales, sino de Cristo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace tiempo ofrendaba el sacrificio de cordero. Cuando el apóstol Pablo fue llamado por Dios mismo
por su Hijo amado, el Mesías, entonces él mismo lo dice así en Romanos capítulo 3, versículo 28. Mira lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 28. Lo dice bien claro. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué dice la Biblia? Concluimos que el hombre es perdonado sin las obras de la ley. Lo que tú hagas no te sirve. ¿Por qué? Usted me dirá que tengo que hacer buenas obras, demostrar tus obras, y yo demuestro mi fe. Eso lo dice en Santiago. Nunca te confunda lo que dice la palabra de Dios. En Santiago habla de fe y obras. No dice fe más obras. Mira, el apóstol Santiago te habla correctamente. Correcto, pero vamos a ver lo que dice en Tito. El apóstol griego, Tito, predicado por el apóstol Pablo en Grecia. ¿Correcto? Tito, capítulo 3, versículo 5. Mire lo que ustedes dicen acerca de las obras. Tito, capítulo 3, versículo 5, lo dice así. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Nos salvó. Si somos salvos, ¿para qué vamos a hacer obra? ¿Quién nos salvó? El Hijo de Dios derramando su bendita sangre en la cruz del Calvario sin hacer ninguna obra. ¿O es que todavía no eres salvo? ¿Tú piensas que Cristo te salvó y vas a poner 1% de tu obra? No, tienes que poner ni la confianza ni el 1% de tu obra. ¿Por qué? Había dos ladrones en la cruz del Calvario. Había dos ladrones. Uno que se arrepintió y el otro no. El ladrón que se arrepintió dijo: Maestro, merecemos ese castigo y tú no mereces. Acuérdate de mí. Hay una coma. Acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Hay una coma. Mire. Y después el Mesías, ¿qué dice? De cierto te digo, tú estarás conmigo. La pregunta sería, ¿en qué sitio de la Biblia dice que el Mesías dijo al ladrón que se arrepintió? O sea, toda la raza humana que se arrepiente reconoce la autoridad de la ley, que el hombre desafió contra la ley y pide perdón. ¿En qué sitio de la Biblia dice que el mismo Mesías, el hijo de Aleí, le dice al ladrón: para que tú entres al reino de los cielos, tú tienes que hacer obras buenas, tienes que bautizarte, tienes que predicar, tienes que hacer vigilia, tienes que hacer buenas obras? No lo dice la Biblia. ¿Me entienden? No lo dice la Biblia. Pero si el Hijo de Dios le hubiera dado oportunidad que viva aquella tierra y se salvaría de la cruz, de la muerte, del cruz, del tormento, estoy seguro que el ladrón arrepentido pondría su fe, no en la cruz. Muchas iglesias dicen, hay que poner la fe en la cruz. La palabra cruz simboliza la tortura que ha muerto nuestro amado Yeshua el Mesías en la cruz. No podemos poner confianza en la cruz, en las dos astas,
Eso simboliza la muerte y el martirio. El ministerio de la cruz no existe. Hay que decir el ministerio ¿de dónde? Del Hijo de Dios. Si tú pones confianza en el tercer cielo, ahí está tu socorro. Estoy seguro que el ladrón, si pone confianza en el Hijo de Dios, estando vivo acá en la tierra, entonces haría mejores obras. No pondría confianza en sus obras. Mis obras míos, no pongo confianza en mis obras, sino en la confianza del que murió por mí. Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8. Dice así. Palabra fiel es esta. Escuche bien. Palabra fiel es esta. Hay una coma. En estas cosas quiero que insista con firmeza. Y en estas cosas quiero que insista con firmeza. Para los que creen en Ali, en el Padre Kadosh, en los que creen en Dios, estoy hablando en idioma greco-romano, los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Lo dice así, procuremos ocupar en buenas obras. Pero hay una palabra que cambia todo. Dice así, estas cosas son buenas y útiles para con los hombres y no es para con Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y son buenas, útiles para con Dios y no para los hombres. Si toco la puerta para predicar la palabra de Dios a un vecino o un amigo o un hermano de iglesia, la obra es para los hombres. Dar evidencia a la raza humana que soy cristiano o seguidor del Mesías. ¿Me entiende? Y como seguidor del Mesías, estoy haciendo buenas obras para los hombres. No es para con Dios. Para con Dios ya soy salvo. Los salvos predican. Los salvos van a la iglesia. Los salvos dejan de pecar. Dejan de pecar. Por eso, y Caín no dejó de pecar. Pero Abel, al sacrificar el cordero, el animal, sí dejó de pecar, pero todos los días tenía que sacrificar los animales. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Repito, Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Aleí, del Padre Kadosh. ¿Qué dice? Si usted dice, o todos los líderes de la iglesia dicen, los pastores dicen que somos nuevas criaturas en el bautismo de agua, entonces quiere decir que uno tiene que dejar de pecar. ¿Acaso el agua te trae nueva criatura? No, sino dice el que es nacido de Dios. No te dice de agua. El que es nacido de Dios no puede pecar ni puede practicar pecado. ¿Me entiende? Y después seguimos con lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 habla de nueva criatura, no te habla del agua. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo,
Estoy hablando en idioma griego. Cristo es idioma griego. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. No te habla del agua. No podemos agregar ni una letra, ni quitar ni una letra, lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Repito, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y versículo 19, porque si vamos a agregar una palabra que no está escrita en la Biblia, entonces vas a esperar a recibir las plagas del Adonai, la plaga del Señor. Pero si tú quitas alguna palabra, como diciendo en la Biblia no existe la palabra domingo, y guardas el domingo por ignorancia y porque obedeces a tus líderes, y no está en la Biblia domingo, entonces tu nombre va a ser borrado en el libro de la vida. Caín no va a entrar al reino de los cielos. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mira lo que dice el último texto de la Biblia en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1. 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 dice así: todo aquel que cree en Yahshua es el Mesías. Todos los que creen en el Hijo de Aleí, que es el Mesías, es nacido de Dios, es nacido del Padre Kadosh. Y todo aquel que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. ¿Dónde está el agua? Si tú has creído en el Mesías, sin poner confianza en el bautismo, dice la Biblia que tú eres nacido del mismo Padre. Pero ustedes me dirán, ¿es bueno el bautismo de agua? No te estoy diciendo que no es bueno, sino porque el mismo Mesías se bautizó en el agua no para que él nazca, sino para dar un ejemplo. En vez de prepucio, en vez de circuncidar el prepucio de los varones, ahora se estableció el bautismo. El bautismo no te salva. ¿Quién te salva? ¿Cristo o el bautismo de agua? Piense, ¿quién te salva? ¿Cristo o tus buenas obras? ¿Me entiende? ¿Quién le salvó? Cristo le salvó a Abel por sacrificar el cordero del animal, que fue aprobado por medio de la fe en el santuario terrenal y celestial. ¿Y quién no fue aprobado? Cristo no aprobó a Caín por poner confianza en sus obras. Claro, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia es la ley de Dios. ¿Me entiende? Y luego vendrán las añaduras. ¿Cuáles son añaduras? Tu bautismo, tu diezmo, tu predicación. ¿Me entiende? Ayudar a tu prójimo, al tener hijos, al buscar un esposo, una esposa. ¿Me entiende? Son añaduras. Nunca pongas tu confianza en tus obras. Que Aleí me lo bendiga una vez más. Amén. Que Dios me lo bendiga. Para la siguiente próxima vez. Amén.